¿Estamos? Estamos. Les doy la bienvenida al primer episodio de Algo con Camarones. Una entrada rica y barata. Vamos a arrancar presentándonos por ser este el primer episodio. Bueno, mi nombre es Diego, soy entrenador personal y me gusta aprender cosas. Mi nombre es Franco, soy cocinero y músico y también me gusta aprender cosas y ponerle ganas a todo. Totalmente. Así que bueno, básicamente estamos acá y somos dos amigos que tienen ganas de decir cosas, tenemos cosas para decir y también tenemos ganas de escuchar qué es lo que otros tienen para decir. Claro, que sea algo recíproco, o sea, que compartamos un buen momento y que nada, como siempre, que aprendamos y que la pasemos bien. Vamos a comentar brevemente cuál va a ser el esqueleto de esto que vamos a estar charlando en diferentes ocasiones y en diferentes encuentros. La idea siempre es charlar, debatir y opinar sobre cosas, pero vamos a tener una especie de forma o estructura. Sí, como un segmento también, así como para compartir un poquito. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de eventos virales como para arrancar. Quería hacer mención al evento viral de la semana, del mes, digamos, porque se habló bastante de este muchacho Elian Valenzuela, conocido como Elegante, que hizo el abecedario en hecho música urbana como para los chicos, como para que sea algo más didáctico, que lo aprendan y nada, como que se ve que le funcionó. Desde tu conocimiento musical y de estar en el ámbito, ¿cómo podrías definir este tipo de música que hace Elegante? Y es una música muy comercial hoy en día, que antes no se veía acá en Argentina, pero bueno, nada, se adoptó el género y como otros tantos, como el trap, como el reggaetón, que hicimos una apropiación nosotros y nada, y dio buenos resultados para algunos. Porque hasta donde entiendo, creo que la verdad que hace un género que si bien tiene como una raíz, es bastante único lo que está haciendo. Claro, lo que hace es, lo que aporta mucho es el lenguaje argento y nada, su forma particular de cantar, de hablar. Entonces, ¿será por eso que tiene tanta conexión y que llegó al punto de que una madre le pidió que haga un video enseñando el abecedario? ¿Por qué? Porque a su hijo le resultaba fácil aprenderse las canciones, ¿no? Claro, ¿no? Y también tiene que ver un poco el tema del aprendizaje hoy en día, de cómo está visto, de cómo... O sea, de chicos nos obligan a aprender a nosotros todo de memoria, ¿no? Y por ahí nos enseñan a razonar lo que estamos aprendiendo. No sé si nos pasaba eso de ponerle ir a una evaluación y no sé, aprendételo de memoria días antes, no sé. No sé si a vos te funcionaba esa fórmula o no sé cómo hacías para estudiar. Bueno, mira, hay varios puntos interesantes de lo que mencionaste. Primero esto que sí. ¿Cómo puede ser que haya tanta facilidad de parte de, por ejemplo, los chicos para que a través de la música recuerden bien las cosas y las aprendan? Sin duda el tema de el abecedario no es un tema como que hay que entenderlo, ¿no? Que no es que hay un concepto detrás que hay que reflexionar, sino que simplemente hay que recordar cuáles son las letras que tenemos en nuestro abecedario, en nuestro lenguaje. Pero es interesante cómo la música puede ser ese mecanismo, claro, para que se pegue, para que fácilmente funcione. Pero sí, creo que estudiar de memoria, como se suele mencionar, es algo que está presente no solo en la escuela, sino en todo el trayecto educativo, inclusive en la universidad. Yo recuerdo que, por lo menos en la escuela, todo lo que era maestros y profes siempre comentaban: no estudien de memoria porque así no se pueden aprender todo. Incluso decían siempre: no dejen todo para último momento porque no les va a ir bien. ¿Qué experiencia tenés vos con eso? La verdad que a mí me resultaba... media hora antes del examen yo leía, me lo memorizaba, lo razonaba a mi manera y así todo, aprobaba evaluaciones y todo. Decían, ¿cómo haces, boludo, para agarrar y aprobar así, de esa manera? Como que se frustraban los pibes, venían sin dormir, estudiando días antes, dejaban de hacer cosas y como que eso también te frustra un poco. Pero bueno, Bueno, ahora... yo tengo una experiencia similar respecto de que estudiar la noche anterior, incluso un par de horas antes del examen, y me iba bastante bien, como que te refrescaba mucho las cosas y llegabas
full picado a dar el examen. O sea, vos llegabas ahí con todos los conceptos aprendidos, que los recordabas, que los habías charlado con un compañero o que lo estabas leyendo solo. Entonces, como que, más allá de que me han dicho siempre, no estudies de memoria porque no se puede, creo que estudiar algunas cosas de memoria podría ser una buena idea. Digo, no por nada existen las reglas mnemotécnicas, ¿no? O sea, no por nada existen esas siglas como la tan conocida oso bonito, pico de pato, que usamos para química. Sí. Pero bueno, creo que algún rol debe tener. Mencionando esto de elegante, creo que me parece una oportunidad muy interesante lo que hizo. Me parece muy valioso, me parece muy piola. Sí. Y creo que nos invita a repensar qué rol tiene la música como una herramienta para aprender. Sí. Y también qué estamos haciendo con la educación y con nuestros sistemas educativos. Cómo estamos enseñando cosas tan básicas como el abecedario. Es verdad. También, o sea, yo de chico me acuerdo que me llamaba mucho la atención también leer varios libros, pero no de la forma en la que lo enseñaban, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos a una iglesia católica. Por ejemplo, nos daban la Biblia y yo la leía como si fuera, no sé, un cómic. Yo la leía de principio a fin y la parte que más me llamaba la atención era la del Apocalipsis. O sea, era el final y me llamaba la atención, y la forma catastrófica, esa forma de premonición o no sé, llámelo como quiera, pero como que me llamaba mucho la atención y yo quería saber y lo leía y lo aprendía entonces era como también hay que dejar que los chicos también busquen un poco lo que les llama la atención, ¿no? Lo que realmente necesitan en ese momento, como otros libros. Bueno, me parece que el incentivo propio, o sea, que uno tenga ganas de hacer algo, es como lo fundamental, la pieza clave para poder avanzar. O sea, cuando vos lees o estudiás o haces o dibujás o lo que sea por motus propio, sí. O sea, lo haces porque querés, ahí está la diferencia totalmente. O sea, y en mi experiencia, cualquier cosa que haces vos porque la querés hacer, la vas a hacer mejor que si te obliga otro. Está el famoso meme que está circulando ahora por Facebook de esa pared súper bien hecha, revocada, perfecta. Así hago las cosas cuando las quiero hacer. Y una pared hecha a pedazo, toda mal hecha, así hago cuando me mandan a hacerlo. Cuando me mandan, ¿no? Sí, como que va renegado ahí todo así, a la buena de Dios, ¿no? Y hablando de la buena de Dios, no me la piques así. ¿Me permitís que introduzca el tema central que vamos a hablar en este primer episodio? Me parece bien, sí. Bueno, como no podía ser de otra forma, queríamos arrancar ahí, Naye. Así que vamos a estar charlando sobre el tema de creencias. Vamos a darle un tipo de orientación particular, que va a ser sobre todo las ideas de creencias en su forma más conocida, si lo podemos poner así, que son las religiones. Y vamos a charlar sobre todo con el protagonista de la religión, que es Dios. El Jesús. Así que bueno, la idea es plantear el tema sobre la mesa en la que estamos ahora con una consigna fundamental, que es dejar de lado aquello que nos dijeron siempre: en la mesa no se puede hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Bueno, desde este lugar, desde Algo con Camarones, nos encanta charlar de todo y debatir las cosas, así que lo planteamos en la mesa y arrancamos hablando sobre religión y creencias. Queríamos hablar hoy en día que cómo nos sirve Dios, o sea, si realmente Dios existe, si tenemos otras herramientas para explicar lo que antes no podíamos explicar a través de Dios, o sea, no sé, queríamos saber. Bien, yo creo que nombraste un punto así como el más popular. Yo creo que el punto más popular, o que siempre sale de ambos lados, de personas que sean religiosas, creyentes, y de personas que no tanto, que es el tema de la existencia de Dios. ¿Sí? Siempre está el planteo, porque bueno, digo, si vamos a hablar de algo, primero aclaremos si eso que vamos a hablar existe, si no, ¿por qué dedicaríamos tantos recursos a hablar de algo que no existe, ¿no? Bien, entonces yo creo que ese sentido de la existencia de Dios puede encararse desde tantos lados, de tantas aristas posibles, y ahí, bueno, podemos pensar, ¿qué dice la gente cuando le preguntas sobre si Dios existe o no? ¿Qué te has encontrado? Y la gente, no sé, yo le pregunto, ¿Dios existe? Y la verdad que sí existe un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y después también están las frases cliché de, por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, no sé, Dios aprieta pero no ahorca. Apa.
¿Cómo es eso? Un chingüengüencha. Bueno, más sabe el diablo que por viejo que por diablo. Bueno, Ya nos metimos con el contrincante. No, el rival. Ya va a haber otro capítulo para él. Para uno especial ahí. Después, no sé, millones de... Los tiempos de Dios son perfectos y millones de, digamos, de explicaciones para cosas cotidianas que nosotros no... En su momento no podíamos explicar a través de la ciencia, ¿no? Ahí va, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de la existencia de Dios, creo que hacer una contienda, una pelea entre sí o no, se queda pobre, es como que no hay mucho análisis y cada uno puede realmente creer lo que quiera. Ahora, lo interesante es pensar, y pensar decimos, a ver, si existe o si no existe, ¿cómo podríamos demostrarlo? O sea, ¿cómo podríamos argumentar nuestra idea? Que digo, yo digo que existe, otro dice que no existe, ¿cómo podemos pensarlo eso? En general se suele pensar de formas filosóficas, con argumentos filosóficos del tipo, si tal cosa, si tal otra, por lo tanto, la conclusión. Entonces tenemos premisa, conclusión, todo con mucha herramienta lógica para pensar. Pero siempre sale esa pata floja de la mesa que no se puede dejar de lado, es que en general en nuestra vida explicamos las cosas con evidencia verificable. Yo te digo, che, fíjate que se llueve el techo, entonces vos vas y ¿qué hacés? Te fijas, ve, ¿dónde está la gotera? ¿Qué es lo que está mojado? ¿Cuánto se mojó? Che, fíjate que están corriendo a ver si está el pata de lana. Necesitas pruebas de esa lana de pata. Araña de peluche. ¿Por qué? 8 patas de lana. Papá. Re jodido. Entonces, hay mucha explicación filosófica y muchas personas pueden endulzarte con las palabras, con juegos de palabras y hacerte decir, no sé cómo refutar eso que acabas de decir. Pero siempre volvemos al mismo punto. ¿Y la evidencia verificable? O sea, ¿cómo lo puedo comprobar yo en casa? Claro, pues, si agarrás y le preguntas a tu tía Marta, y está con el rosario acá. Y que vende tuppers. Que vende tuppers y estás ahí. Y porque Dios me dio esto, porque Dios me esto y que lo otro. ¿Cómo le explicas a esa señora que Dios no le dio nada? Claro, ¿qué significa eso interesante que dijiste, no? Dios me dio esto. O sea, es presentarlo a Dios como decías antes vos, como una explicación, ¿no? Digo, si yo tengo tal cosa, la explicación de la cosa es Dios. Si yo, por ejemplo, no tengo tal otra, también podría ser Dios la explicación. Entonces ahí algunos autores empiezan a pensar cosas interesantes como que Dios parecería ser ahí una explicación. Y usualmente en ciencia, por ejemplo, cuando explicamos cosas, las explicamos a través de modelos. Por ejemplo, para saber cómo es un átomo, tenemos el modelo atómico. Entonces, incluso el modelo atómico no es uno solo. En diferentes épocas fue cambiando según nuestro entendimiento, nuestro conocimiento progresaba. Entonces, podrá ser que Dios, para muchas personas, es una explicación, es un modelo para entender un mundo tan caótico y complejo en el que estamos. Es como que no hay que confundir el modelo con el terreno. Bien, qué interesante esto que mencionás. Y bueno, nosotros queremos compartir un par de cositas interesantes. Esta idea de el mapa y el terreno, el modelo y la realidad, es una idea trabajada por Jorge Luis Borges en un mini cuentito. Es muy interesante porque es un escritor maravilloso, Borges, que escribe cosas increíbles en 2 párrafos nada más. Bueno, se puede encontrar en su obra... máquina de escribir. Se puede encontrar en su obra El Hacedor, ¿sí? Y se puede encontrar casi al final un pequeño cuentito, ¿sí? Muy muy corto, que se llama Del rigor en la ciencia. Y ahí habla de un pueblo, o mejor dicho, de un imperio, donde los cartógrafos, o sea, los que hacían mapas, eran unos cracks, como dice nuestro amigo Luisito Comunica. Eran unos cracks. ¿Y qué pasó? Hacían mapas tan buenos, tan perfectos, tan exactos, que lo que empezó a pasar es que hacían mapas cada vez más grandes y llegaron a hacerlo en escala 1 en 1. ¿Qué significa que sea escala 1 en 1? La medida real, o sea, exacta. Claro, o sea que si desde mi casa hasta el próximo árbol hay 10 metros, el mapa 10 metros trabaja de esa forma. Mirá. Bueno, y entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que la gente empieza a entender el mundo a través de los mapas y dice, bueno, yo agarro este mapa para acá, llego a tal lado, si lo agarro para otro lado, llego al otro lado. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué pasa si un día, como nos pasa cuando andamos con el auto, con el GPS que te dice doble a la izquierda y ves que la calle está cortada? ¿Podés doblar? No. Entonces, pero a mí el GPS me dijo que yo puedo doblar, así que yo doblo. Y te haces torta. Sí. ¿Cuál es el tema ahí? Que estás poniendo por encima al mapa y no al terreno. Exactamente.
Exactamente. ¿En qué otras situaciones encontrás gente que lo piense similar o qué otra relevancia crees que tenga esto para seguir charlando? Y hay varios puntos, o sea, como por ejemplo, donde uno antepone siempre el terreno, también es en la iglesia, por ejemplo, o sea, unos ven la iglesia como algo icónico, ¿no? Y no sé, por ejemplo, eso en nuestra mesa ahora, en base a esto, sería un elemento cartográfico. Sí. La iglesia. Sería algo como tercero, pero depende de la iglesia, también es la visión que le va a dar a cualquier creyente, ¿no? Como también se dice que hay tanto cristianismo como creyente, ¿no? Bueno, eso que marcas, o sea, los dos puntos son muy interesantes. Uno, a la iglesia como la cartógrafa, por decirlo, ¿no? Como Sí. la institución o la herramienta que ayuda a crear mapas. Sí. Y a veces esos mapas coinciden o no con el terreno. Y lo otro que mencionaste, para seguir charlando sobre todo esto, para seguir profundizando sobre estas ideas, cuando pensamos en los mapas y en los terrenos, ¿qué rol le damos a la lógica? O sea, a mí me parece que esto es lógico, que esto no es lógico, contra la realidad en sí, contra lo que vivimos día a día, contra lo que vivimos en la cotidianidad. Y como mencionabas antes, cuando estábamos comenzando, hay eventos en nuestra vida que no los entendemos siempre. Y si volvemos en el tiempo para atrás, Sí. menos aún. O sea, eventos que hoy consideramos elementales, como la puesta del sol, o como el amanecer, Claro, o como eso. un terremoto. Era como la explicación lógica que encontraron los antepasados, o sea, anteponían eso de, oh, Dios hizo que amanezca, Dios hizo que lloviera. Es como que las cosas que nosotros no podíamos explicar y que escapaban de nuestra realidad, serví un vaso de agua, bueno, me lo puedo tomar el vaso de agua, entonces lo puedo explicar. Ahora, si de repente llueve en el vaso de agua, ¿cómo lo explico? ¿No? Claro, y yo creo que eso que mencionás explica por qué hay un famoso apodo para Dios, que es el Dios de los agujeros. En el sentido de que cuando vos tenés un agujero en tu mente, algo que no puedes explicar, aparece ahí. O sea, cada vacío que vos tenés aparece para llenarlo. Cuando yo no sé explicar los tsunamis, lo explico con Dios. Con Dios. Como no sé explicar las sequías, lo explico con Dios. O sea, cada agujero explicativo es cubierto por esa imagen. Claro, hay algo muy grande para mí es como muy clave, o sea, para mí mi visión, lo más fuerte que tiene una persona es la fe. Las personas suelen depositar su fe fuertemente, además de sus creencias. Por ejemplo, yo creo que el vaso de agua me va a sanar, y yo deposito toda mi fe en el vaso de agua, en que el vaso de agua me va a sanar, y milagrosamente o por otro hecho alterno me llevo a sanar, se lo atribuyo al vaso. Entonces es como que buscamos todo el tiempo en cosas externas y que nosotros no podemos, ¿cómo se dice?, explicar, y le atribuimos todo con la fe, con la fuerza de la fe, a ciertas cosas que no, ¿cómo se dice?, que no podemos explicar. Que aún no podemos explicar, ¿no? Mira, déjame retomar dos puntos. Primero, uno que mencionaste antes, eso que decías de que hay tantos cristianismos como cristianos, o tantas religiones como gente religiosa. O sea que eso tiene un nombre propio, se llama sincretismo. ¿Por qué es esto? Imagínate que yo te digo, bueno, a ver, para ser cristiano o para hacer cualquier otra cosa, tenés que cumplir con este punto, con este punto, con este punto, con este punto. No harás tal cosa, sí harás tal otra, bla, bla, bla. Ahora, probablemente toda la gente que se autopercibe de esa forma no se maneja igual y no cree de igual forma. Incluso algunas religiones no son dualistas, por ejemplo, no creen en el bien y el mal, en el Dios y el diablo, mientras que algunas personas que practican religiones no dualistas sí creen en eso. Entonces, con el paso de los tiempos y como la religión tiene mucho de tradición oral, se van perdiendo y confundiendo ciertas cosas que algunos ortodoxos llamarían esenciales. ¿Qué va pasando básicamente? Que algunos cristianos o algunos otros, la religión que ustedes quieran, ¿sí?, van teniendo prácticas que no estaban inicialmente
en la esencia de esa religión. Bueno, eso lleva a lo que llama el sincretismo, en donde un montón de personas llevan adelante prácticas religiosas que son a veces contradictorias con la religión a la que se autoperciben. Claro, por ejemplo, lo que pasó recientemente, que el Papa acepta ahora a las personas homosexuales, o sea, de repente, y se los perseguía y se los mataba. Probablemente haya muchas personas que se autoperciben bajo el mismo grupo religioso y que piensen distinto, por ejemplo, en ese tema. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a ver, no todos pueden tener razón. Basándonos en algún tipo de conocimiento fundamental que la religión practique. No todos, o uno dice una cosa y tiene razón, o el otro la otra, porque si no habría una contradicción. Entonces, toda esa gente practica sincretismo. Ese es un tema que lo pueden, si les interesa profundizar, en el libro que queríamos recomendar también, de Animales a Dioses, analiza mucho este tema y habla, interesante como ya casi que no hay religiones puras, entre comillas, sino que todo sincretismo. Y mencionabas también esto de, para empezar a meter más ahí, ¿no? ¿Qué otras herramientas contamos hoy en día para explicar los fenómenos que nos ocurren o todos los días o fenómenos que son esporádicos y hasta incluso extraños para la mayoría? Claro, nosotros hoy en día utilizamos la ciencia, ¿no? O sea, más que nada porque es lo más concreto y lo más comprobable, o sea, lo que más acierta en los hechos cotidianos, ¿no? Pero también hay un punto medio que son las creencias, como por ejemplo creer en energías, en otras cosas que no simbólicamente tienen un dios, ¿no? O sea, exacto, es como que amplía el concepto de creencia, no creencia reducido a lo religioso, sino creencia aplicado a una mezcla de cosas básicamente, porque muchas veces me he encontrado yo con personas que me hablan de energía, que me hablan de metafísica, pero incluso cuando vos les preguntas, por ejemplo, nosotros que afortunadamente por nuestra escuela tenemos un trasfondo técnico, bien formado en física, matemática, vos le preguntás, ¿qué es la energía? Usualmente las personas no tenían ni idea de cómo definirlo más allá de algún discurso cultural común. Es lo que siento, es lo que fluye, es todo. Claro. Sí. Cualquier físico se estaría revolcando en su cátedra, no sé, en donde sea que esté. Entonces, para redundar el tema, ¿Dios existe para vos? Bueno, esa pregunta, dentro de lo que conozco hasta el día de hoy, la podría responder de la siguiente forma. Hasta donde entiendo, Dios como un ser sobrenatural que controla o que forma parte del inicio del universo en el que vivimos, no existe. Dios como un concepto, como una idea abstracta que las personas suelen utilizar y que lo han utilizado durante toda la historia para satisfacer ciertas necesidades psicológicas y sociales que tienen, sí existe. Dios como una idea que ayuda a las personas a vivir su vida y a explicar el mundo caótico en el que viven, existe. Pero también, o sea, utilizan conceptos matemáticos o conceptos no correctos para definir a Dios, como por ejemplo, Dios es infinito. Bueno, esta idea de darle características que tienen un trasfondo técnico, físico, lógico, como decir, bueno, Dios tiene una característica, es infinito, que se puede rastrear hasta lo que mencionaste vos. Dios como todopoderoso. Sí. O sea, si es todopoderoso, su poder es infinito. Dios es omnisciente, o sea, si Dios conoce todo, su conocimiento es infinito. Decir que Dios es eso es sentenciar a Dios. O sea, si un creyente dice Dios es infinito, está sentenciando a Dios como una idea abstracta. ¿Por qué? Porque el infinito no es una característica material presente en el universo. El infinito es una idea abstracta que en la matemática se desarrolló para poder explicar diferentes problemas. O sea, cualquier persona que tenga algún trasfondo de matemática, que sepa sobre el tema, sabe que el infinito no es algo que tenga implicancias físicas relevantes. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, decime el número más alto que puedas, y vos me decís, yo ahora te digo, ¿sabes qué? Eso más uno. Siempre se puede ir más allá. Incluso yo digo, bueno, voy a hacer
tu número elevado a tu número elevado a tu número y así. Como Boquita, el más grande, la mitad más uno. Entonces, llegamos a números tan grandes que no tienen ningún tipo de relevancia real porque en el universo no lo encontramos para nada. Sí. Entonces, que un creyente diga que Dios tiene características infinitas, lo está sentenciando a que Dios no es un ser sobrenatural que realmente exista en el sentido que tenemos la existencia, Sí. sino que es una idea abstracta. Es una idea abstracta. Y también puedes recomendar el libro que habla exactamente de la infinitud. Exactamente. Podemos recomendar este libro, Infinity plus God equal Folly. Pronunciación en yankee, ¿no? Que bueno, habla sobre la idea del infinito y cómo lo relaciona la matemática con el análisis. Y también el libro este de Everybody is Wrong About God, que es interesante porque nos trae a pensar, bueno, dejemos de hablar de Dios en términos religiosos, porque si no como quedas encerrado y no puedes discutir. Hablemos de Dios en términos de estructuras materiales que nos ayudan a pensar. Por ejemplo, necesidades psicológicas de dominar, de tener el control sobre tu vida, de entender el mundo que te rodea. O sea, que es relevante Dios en nuestra vida. Probablemente en la vida de muchas personas Dios sea muy relevante y probablemente en la vida de otras no. O sea, no cubra, no venga a satisfacer ninguna necesidad porque ya todas esas necesidades se pueden satisfacer por otros lados. Claro, porque hay muchas, o sea, las religiones y en sí tienen muchas restricciones y también como que te va llevando a una cotidianidad, ¿no? Porque, o sea, seguís, no sé, yo me levanto y tengo que dar gracias, me siento en la mesa y tengo que dar gracias, entonces todo el tiempo tenés ahí como el chip instalado y nada, tenés que vivir bajo esas restricciones. Sin duda, mucho de lo que hacemos y pensamos en nuestra vida se puede rastrear con el origen en la filosofía, por ejemplo, cristiana. Incluso lo que la filosofía cristiana tal vez diga se puede rastrear a religiones más antiguas o prácticas culturales más antiguas. Creo que si uno tuviera que ser utilitarista, o sea, basarse en la utilidad de algo, creo que todo lo que sea bueno para nuestra vida, para nuestro desarrollo, debería tomarse e incorporarse sin la necesidad de la justificación sagrada detrás, sino con la justificación de me sirve para vivir en sociedad con las personas que me rodean. Y ahí podemos introducir, como para ir moldeando el tema, esta idea de las creencias en una sociedad libre. Creo que si lo pensamos, o sea, si nos ponemos en la posición de una persona libre, en una sociedad libre, cada persona tendría la capacidad de poder creer y satisfacer ciertas necesidades como quiera, y la creencia religiosa tendría un lugar completamente válido. Ahora, creemos que probablemente en esa sociedad no sería válido la idea de que la creencia religiosa esa tenga que ser financiada con medios que sean colectivos y que involucren a personas que no practican esa religión o que no tienen nada que ver con eso. Exactamente, sí. Como que presentar un estado laico. Probablemente después se podrá discutir sobre el Estado y todo, ¿no? Que sí. Habría un capítulo fachito, te escuché. Claro. Bien, pero creo que lo que nos podemos llevar de acá es esta idea de pensar. Pensar, sí. Y de pensar no solo en una punta, pensar en una punta, después cruzarse al otro lado. Claro, porque o sea, no te puedes sentar y decir, no, mirá, vos crees en Dios, o sea, sos un cavernícola. No te puedo decir eso, ¿entendés? Porque tampoco creemos que alguien que no crea en Dios sea un ser avanzado que tenga todos los chakras en su lugar, ni que sea cósmico. También esos seres cósmicos. Y te voy a alinear tu chakra, dijo. Ser de luz. Ser de luz. y nada, o sea, está bueno invitar a pensar a la gente y o sea, también a aportar sus conocimientos y también su punto de vista, porque a veces uno también con las formaciones y todo, con su idiolecto, forman varias y distintas ideas muy llamativas, ¿no?
Sí, creo que todos tienen un pedacito de pensamiento para aportar y la idea no es llevarse acá una respuesta, Dios existe, o Dios no existe, o sirve o no sirve, sino llevarse ideas para estimular el pensamiento, algunas recomendaciones de libros que vienen bien como para ver qué han dicho otras personas sobre el mismo tema. Sin duda, si quisiéramos hablar de libros sobre la idea de Dios, llenamos una plaza entera, ¿no? Y más aún. Más. Pero pensemos y estimulemos el pensamiento en nosotros mismos, tipo reflexionando. Y también en con comunidad, otros. o sea, en comunidad, o sea, compartiendo, o sea, porque uno no se puede cerrar tampoco lo que piensa, sino también agarrar y compartir. Che, ¿qué opinas vos de esto? Che, ¿qué opinas? Obviamente siempre con el trato ético, ¿no? Pero totalmente, de forma respetuosa, sí, intercambiando sí. Y realmente con ganas genuinas de escuchar lo que el otro tiene para decir. Claro, porque si no, yo te puedo así decirte, che, Diego, vamos a debatir sobre la religión. Y me empezás a hablar y yo estoy papando mojo, no te digo bola, o capaz que estoy necio, negado y no quiero escuchar nada de lo que vos tenés para decir, porque me parece, o sea, absurdo, o sea, para lo que yo siento, ¿no? Totalmente, esa sería una actitud nefasta, nefastarda. Nefastardo. Bueno, ¿considerás que estamos con este tema? La verdad que sí, se entendió. Si tienen algo para aportar, si les gustaría, no sé, participar de alguna manera, y estaría bueno que nos dejen preguntas y también consultas. Que se contacten con nosotros por las redes, ya sea para decir, mira, lo que dijeron me re gustó y me hizo pensar, o para decir, mira, lo que dijiste es una boludez y está mal por esto. Nosotros aceptamos todo y estamos encantados de seguir pensando. Así que bueno, lo último que queríamos mencionar como una sección es que vamos a tener un espacio para poder interactuar con todas aquellas personas que nos sigan, que nos escuchan. Así que bueno, lo que queremos es que, como mencionaba mi host Franco, nos den preguntas, comentarios, consultas e incluso ideas de temas que les gustaría que tratemos de esta forma, ¿sí, no? Un debate tranquilo, distendido, divertido, escuchando. Así que sea como, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Que sea como algo con camarones. Algo con camarones, una entrada rica y barata. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. No se olviden de buscarnos como Algo con Camarones. En todos lados. En la red social que vos conozcas, buscarnos por ahí. Instagram, Tinder. Tiraba Tinder. Facebook, Spotify, Gmail, todo. Vamos a estar ahí. Uber. Y lo que no tengamos, díganos que nos hacemos una también. También, olvídate. Bueno, un abrazo muy grande de mi parte. Y de mi parte, en esta hermosa noche. Y nada, espero que lo terminen de 1000. Nos vemos.